Sherlock Holmes, y la noche en que los policías desaparecieron uno a uno la niebla que descendió sobre Londres la noche del 14 de marzo de 1895 no se parecía a ninguna otra que hubiera visto en mis años de residencia en Baker Street. Se extendía por las calles iluminadas con gas con una malevolencia casi consciente, transformando lugares emblemáticos en sombras espectrales y amortiguando la habitual cacofonía de la ciudad hasta convertirla en un silencio opresivo. Estaba de pie junto a la ventana de nuestro salón, observando cómo los vapores amarillos se arremolinaban entre las farolas cuando el fuerte golpeteo de unos nudillos urgentes contra la puerta hizo añicos la tensa calma de la noche en Holmes. Llevaba casi 2 horas sentado en su sillón, con los dedos entrelazados bajo su afilada barbilla y la mirada fija en un punto invisible en la lejanía. A sus pies yacía Thor, el magnífico gran danés cuya presencia se había vuelto tan habitual en nuestro alojamiento como la zapatilla persa o el violín. Los ojos ámbar del enorme animal seguían cada leve movimiento de su amo, un barómetro viviente de sus estados de ánimo y tensiones. Junto a Thor, tumbado en una postura de engañosa relajación, estaba con el formidable mastín tibetano, cuya corpulencia peluda y hocico marcado por la batalla delataban un pasado violento antes de que Holmes lo rescatara del abandono. La presencia de Khan aún inquietaba a muchos de nuestros visitantes, pero yo me había acostumbrado a la enorme criatura, reconociendo bajo su temible apariencia una lealtad feroz, solo comparable a sus instintos protectores. Volvieron a llamar a la puerta, esta vez con más insistencia, seguido de la voz de la señora Hudson, que resonaba desde abajo con inusitada urgencia. «Señor Holmes, doctor Watson, es el inspector Lestrade. Dice que es un asunto de suma gravedad». Los 2 perros se alzaron al unísono, Thor con su gracia característica y Khan con un gruñido grave que emanaba de lo más profundo de su pecho robusto. Holmes ya estaba de pie, dejando atrás su letargo anterior como si fuera una capa desechada. «Que venga inmediatamente, señora Hudson». «Watson, me temo que estamos a punto de presenciar algo extraordinario». Unos instantes después, Lestrade irrumpió en nuestro salón, con el rostro, generalmente, sereno, desfigurado por lo que solo puedo describir como un pánico apenas contenido. La lluvia y la niebla le habían empapado el abrigo y su respiración era entrecortada, como si hubiera corrido a toda velocidad desde Scotland Yard. Khan sintió un escalofrío al percibir el miedo que emanaba del inspector, pero unas palabras de Holmes calmaron su postura agresiva. «Holmes, Watson, gracias a Dios que están aquí». La voz de Lestrade tembló ligeramente mientras intentaba recobrar la compostura. «Está ocurriendo algo sin precedentes, algo que desafía toda explicación racional. En las últimas 4 horas, 6 policías han desaparecido de sus patrullas en Londres. Simplemente se esfumaron sin dejar rastro, ni forcejearon». Los ojos de Holmes se entrecerraron con inmediato interés. 6 agentes en 4 horas. Eso sí que es extraordinario. Siéntate, Lestrade. Tranquilízate y dame los detalles. «Watson, quizá un poco de brandy para nuestro amigo». Me apresuré a servir una medida mientras Lestrade se desplomaba en una silla. Con las manos temblando, al aceptar el vaso, Thor se acercó al inspector con preocupación, rozando con su enorme cabeza la rodilla de Lestrade, en un gesto de consuelo que revelaba la extraordinaria sensibilidad del animal ante el sufrimiento humano. Incluso Khan, generalmente distante con los extraños, se sentó cerca. Observando con atención, la primera desaparición se reportó a las 6:30 de esta tarde. Comenzó Lestrade tras un sorbo de su bebida. El agente Michael Hendricks patrullaba su zona habitual en Whitechapel. Su sargento salió a buscarlo cuando Hendricks no se presentó en el control programado. Encontró su silbato en el empedrado cerca de Commercial Street. Nada más. No había señales de forcejeo, ni sangre, ni testigos. A pesar de ser una zona bastante concurrida a esas horas. «Su silbato», interrumpió Holmes. «¿Se le cayó o lo colocó allí?».
Creemos que fue colocada allí. Estaba cuidadosamente depositada en el suelo, no esparcida ni arrojada casi. Colocada deliberadamente. La mano de Lestrade tembló al dejar el vaso. En la siguiente hora, 2 agentes más desaparecieron de sus patrullas, uno en Southwark, otro cerca de King's Cross. En cada caso, sus silbatos fueron encontrados cuidadosamente colocados en el lugar donde fueron vistos por última vez. Holmes, en cada lugar había algo más. ¿Una marca? Holmes se inclinó hacia adelante, con todas sus facultades ahora activas. ¿Un símbolo de algún tipo? ¿Cómo? Lestrade negó con la cabeza, claramente sin sorprenderse por las deducciones de Holmes. Sí. Un símbolo, dibujado con tiza blanca en la pared o el pavimento más cercano. Un círculo con una línea vertical que lo atraviesa y 3 puntos dispuestos en triángulo en la mitad superior. Nuestros hombres los fotografiaron todos. Son idénticos en cada detalle. Holmes se puso de pie de un salto y comenzó a pasearse frente al fuego, con movimientos bruscos y agitados. Los ojos de Thor seguían el recorrido de su amo mientras Cam permanecía inmóvil, aunque sus orejas se movían para captar cada sonido de la calle. 3 desapariciones más después del incidente inicial. Dijiste 6. En total. ¿Cuándo ocurrieron las demás? El cuarto desapareció a las 8 en punto de su ronda cerca del Museo Británico. El quinto desapareció de Kensington a las 8:30. Y el sexto, la voz de Lestrade se quebró. Al sexto lo secuestraron hace menos de 30 minutos de su puesto en Marylebone. Holmes, tenemos casi 1000 agentes de servicio esta noche, y alguien o algo los está eliminando como si fueran presas. Los hombres están aterrorizados. Algunos se niegan a patrullar solos. Si esto continúa, habrá un caos total en las calles a medianoche. ¿Y cada desaparición seguía el mismo patrón? Interrumpí. El silbato colocado deliberadamente, el símbolo de tiza, exactamente igual, sin la más mínima desviación. Es como si alguien siguiera un plan predeterminado, ejecutándolo con precisión mecánica. Lestrade se levantó bruscamente, demasiado agitado para permanecer sentado. Holmes, nunca te había pedido que te involucraras en asuntos de Scotland Yard con tanta urgencia. Pero esto supera todo lo que he visto. Son mis hombres, buenos hombres, con familias. Sea lo que sea que esté ocurriendo ahí fuera, en esa maldita niebla. Están cazando policías con determinación e inteligencia. Te necesitamos. Holmes dejó de pasearse y clavó la mirada en Lestrade. Dice usted que los ataques, porque sin duda lo son, se han extendido por todo Londres. ¿Cuál es el patrón? ¿Acaso no ha trazado un mapa de las ubicaciones? Sí, pero no hay un patrón geográfico evidente. Los lugares están dispersos en distintos distritos sin conexión aparente. Hemos aumentado los patrullajes en las zonas entre las desapariciones conocidas, pero eso no ha impedido. Lo interrumpió un fuerte golpe en la puerta y un joven agente entró sin esperar respuesta. Inspector Lestrade. Señor, otro más. El agente Davies de Chelsea desapareció hace menos de 10 minutos. El mismo silbato, la misma marca. El rostro del joven palideció. Su voz apenas un susurro. Señor, dicen que es algo sobrenatural. Dicen que algo inhumano acecha las calles. A la habitación quedó sumida en un pesado silencio, interrumpido únicamente por el gruñido grave de Khan y el crepitar del fuego. Holmes permaneció inmóvil durante unos instantes, y luego se dirigió con decisión repentina al perchero. Watson, trae tu revólver reglamentario y tu abrigo más grueso. Lestrade, necesito acceso inmediato a las 7 ubicaciones y las horas exactas de cada desaparición. Examinaremos cada lugar personalmente. Miró a Thor y Khan, ambos perros firmes, percibiendo la urgencia en el ambiente. Y, caballeros, nuestros compañeros de 4 patas nos acompañarán. Si algo acecha en esa niebla, sus sentidos podrían ser más fiables que los nuestros. El coche de caballos apenas podía abrirse, paso entre la densa niebla, mientras nos dirigíamos al primer lugar de desaparición en Whitechapel. Lestrade nos había proporcionado un mapa dibujado a toda prisa, donde cada ubicación estaba marcada con un círculo numerado,
junto con la hora exacta en que cada agente había desaparecido. Holmes lo estudiaba a la tenue luz del farol del coche, con el ceño fruncido por la concentración. Mientras Thor y Kang ocupaban el suelo con una paciencia admirable a pesar del reducido espacio, Watson, observa las horas, dijo Holmes, golpeando el mapa con su largo dedo. Las 6:30, las 7:15, las 7:45, las 8, las 8:30 y las 9:10. ¿Qué patrón observas? Estudié las anotaciones con atención. Los intervalos son irregulares. El primer intervalo es de 45 minutos, luego 30, luego 15, luego 30 de nuevo, luego 40. Precisamente, no hay un intervalo fijo, lo que sugiere que el perpetrador no sigue un horario estricto, sino que responde a la oportunidad o a condiciones específicas. Sin embargo, la ejecución en cada lugar es idéntica, metódica, incluso ritualística. Dobló el mapa y contempló la niebla arremolinada. Esto no es violencia aleatoria, Watson. Esto es teatro. Llegamos a Commercial Street y la encontramos acordonada por agentes nerviosos, cuyas linternas proyectaban una luz amarilla enfermiza que apenas penetraba la penumbra. El silbato estaba justo donde Lestrade lo había descrito, han centrado sobre los adoquines, como si lo hubieran colocado con esmero. En la pared contigua, el símbolo de Tisa brillaba blanco sobre el ladrillo oscuro Anun. Círculo dividido por una línea vertical, con 3 puntos formando un triángulo en la parte superior. Ann Holmes se arrodilló y sacó su lupa. Thor se movió inmediatamente a su lado, olfateando el suelo con movimientos sistemáticos. Con, más cauto, se interpuso entre nosotros y la entrada oscura del callejón cercano. Con su enorme cuerpo tenso por la vigilancia, el silbato no presenta daños, ni señales de forcejeo, murmuró Holmes. La cadena está intacta, lo que sugiere que fue retirada deliberadamente, en lugar de arrancada. Watson, observa los adoquines de aquí. ¿Qué ves? Me agaché a su lado, mirando al suelo. ¿Parecen perturbados? Tal vez raspados. Maesquí, jaspaduras. Mira aquí, y aquí, tenues marcas, como si algo pesado hubiera sido arrastrado. Pero el patrón no coincide con el de un cuerpo siendo arrastrado. Estas marcas son demasiado regulares, demasiado controladas. Se puso de pie bruscamente y se volvió hacia Thor. Busca, muchacho. Encuentra el rastro en él. Gran danés no necesitó más instrucciones. Con la cabeza gacha, comenzó a moverse en círculos cada vez más amplios desde el silbato. En cuestión de segundos, localizó algo y se dirigió con determinación hacia un estrecho pasadizo entre edificios. Con lo siguió de inmediato, impulsado por su instinto protector, que lo mantenía cerca de Thor. Perseguimos a los perros por el pasadizo. Nuestras linternas solo iluminaban basura y sombras. Thor se detuvo en seco contra una pared de ladrillos, gimiendo de frustración. Holmes examinó la pared minuciosamente. Pasando las manos por su superficie, un callejón sin salida, dijo Lestrade desde atrás. Registramos esta zona a fondo. No hay ningún lugar a donde la gente pudiera haber ido. Al contrario, Lestrade podría haber ido a muchos sitios. Simplemente, aún no hemos identificado cuáles. Holmes retrocedió, examinando la pared en su totalidad. Watson, ¿qué impresión te da este trabajo de ladrillo? Alcé la linterna. Parece una construcción antigua, victoriana. Algunas secciones parecen más nuevas. Quizá reparaciones. ¡Exacto! Holmes presionó contra una sección de ladrillo aparentemente más nuevo. No pasó nada. Probó en otro punto. Y luego, en otro. Kang había empezado a escarbar cerca de la base del muro, sus enormes garras arañando la piedra. ¿Qué has encontrado, viejo amigo? Donde Kong había estado excavando, se veía una abertura, no en la pared, sino debajo. Holmes se arrodilló y metió la mano, abriendo ligeramente los ojos. Un túnel de drenaje, al que se ha accedido recientemente. Han quitado la rejilla del interior. Watson, así es como se mueven Ann por los bajos fondos de Londres. ¿Ellos? ¿Ellos? Pregunté. ¿Crees que hay varios perpetradores involucrados? Un solo hombre no podría coordinar ataques
a semejante distancia en tan poco tiempo. Ni podría transportar policías inconscientes él solo. Estamos tratando con una organización, Watson, una que conoce al dedillo la infraestructura oculta de Londres. Sacó un trozo de tela de la boca del túnel en lana azul oscuro. Inconfundiblemente de un uniforme de agente, un grito resonó desde Commercial Street, seguido del sonido de pasos corriendo. Un agente apareció en la entrada del callejón, jadeando. ¡Inspector! Otra desaparición, Ann. El agente Matthews de Shoreditch. Justo ahora, señor. No hace ni 5 minutos. Holmes ya se estaba poniendo en marcha, con Thor y Khan adelantándose a toda velocidad. ¿A qué distancia está Shoreditch de aquí, Lestrade? 15 minutos en taxi, con esta niebla. Entonces, podremos llegar antes de que terminen su trabajo. ¡Rápido! ¡Rápido! El viaje a Shoreditch puso a prueba nuestros nervios y nuestra paciencia. La niebla se había espesado hasta alcanzar una densidad casi líquida, transformando Londres en un laberinto de pesadilla, donde las calles familiares se convertían en pasadizos extraños. Nuestro conductor, a pesar de las insistentes indicaciones del Lestrade, no pudo avanzar más allá de un trote cauteloso, con los cascos del caballo resonando huecos contra los adoquines que apenas podíamos ver. Thor y Khan permanecieron alerta en todo momento, girando la cabeza al unísono ante sonidos imperceptibles para el oído humano en susurros en la oscuridad, que podrían haber sido el viento entre los callejones o algo mucho más siniestro. 8 desapariciones en menos de 4 horas, murmuró Lestrade, consultando su reloj de bolsillo a la luz de una cerilla. A este ritmo habremos perdido a una docena de hombres antes del amanecer. El comisario está considerando retirar por completo las patrullas a pie de las calles. Eso es precisamente lo que desean nuestros adversarios, replicó Holmes con brusquedad. Esto no es un simple secuestro, Lestrade. Se trata de un ataque calculado contra la propia policía de Londres, a sembrar el miedo, socavar la autoridad, demostrar que los protectores no pueden protegerse a sí mismos. Retirar las patrullas equivaldría a rendirse. Pero ¿qué otra opción tenemos? No puedo, en conciencia, enviar a hombres a ser sacados de las calles como si nada. Tendremos respuestas en breve, interrumpió Holmes, con un tono que no admitía réplica, o al menos tendremos más piezas de este grotesco rompecabezas. ¡Conductor! Deténgase junto a esos agentes. La escena en Shoreditch era un caos apenas contenido. Unos 20 policías se habían congregado en el lugar, y sus linternas creaban una constelación de luz nerviosa contra la niebla. Varios blandían sus porras, apuntando a las sombras, mientras otros se agrupaban en pequeños grupos, hablando en voz baja y con temor. El silbato yacía en el centro de la calle, y el ya familiar símbolo de tiza marcaba una pared cercana. Pero lo que captó mi atención de inmediato fue el miedo palpable que emanaba de estos supuestos defensores de la ley y el orden. Un sargento se acercó al desembarcar. Su rostro estaba demacrado. Inspector Lestrade. Gracias a Dios todo sucedió tan rápido. Matthews estaba revisando la cerradura del estanco de McGillicuddy cuando lo oímos gritar. No fue un grito, solo un alarido de sorpresa. Corrimos en ambas direcciones. No debieron pasar más de 30 segundos, pero ya no estaba. Simplemente desapareció. Y esta maldita niebla no se ve ni a 1,5 metros. Cualquier cosa podría estar ahí fuera. Holmes ya examinaba el silbato, mientras Thor y Khan rastreaban el terreno cercano. El comportamiento del gran danés había cambiado. En lugar de buscar metódicamente, volvía una y otra vez al mismo sitio, gimiendo con lo que parecía confusión o angustia. Khan, entretanto, tenía el hocico pegado al marco de la puerta de una tienda, y un gruñido bajo y continuo resonaba en su pecho. La puerta del estanco, dijo Holmes de repente. Watson, el revólver, listo. Lestrade, ordena a tus hombres que rodeen el edificio. Creo que podríamos encontrar dentro al agente desaparecido, pero señor, protestó el sargento. Probamos la puerta inmediatamente. Está cerrada con llave por dentro. Estábamos a punto de derribarla cuando
cuando no oísteis ruidos de forcejeo dentro y asumisteis que el agente se había ido a otro sitio. Comprensible, pero incorrecto. Holmes señaló a Khan. Esta magnífica criatura no está vigilando que algo dentro intente salir. Nos está avisando de un rastro de olor que conduce al interior. La puerta se cerró con llave después de que se llevaran a Matthews. Watson, por favor. Levanté mi revólver mientras Lestrade y dos fornidos agentes empujaban la puerta con los hombros. Se dio al tercer intento y entramos a trompicones en la tienda a oscuras, con las linternas encendidas. El interior estaba intacto en filas de latas de tabaco, pipas expuestas en las paredes, un pequeño mostrador con una caja registradora antigua. Pero Thor ya había vuelto a encontrar el rastro, guiándonos más allá del mostrador hasta una trastienda allí. Desplomado contra la pared, estaba el agente Matthews. Estaba inconsciente, pero respiraba. Le habían quitado el casco y lo habían colocado con cuidado a su lado. En la pared, sobre su cabeza, alguien había dibujado otro símbolo, Anne, no el círculo con la línea y los puntos, sino algo diferente, una tosca representación de una balanza, como las que sostiene la justicia, pero con un platillo roto y vacío colgando. «Está vivo», exclamé, apresurándome a tomarle el pulso y mirarle las pupilas. «Creo que está drogado, pero ileso. Inspector, tenemos que llevarlo al hospital de inmediato». «No», dijo Holmes en voz baja, con la mirada fija en el símbolo de la balanza rota. «Todavía no, Watson. Míralo. Míralo bien». «¿Qué observas?» Examiné a Matthews con más detenimiento. Su uniforme estaba intacto, sin señales de forcejeo. Sus manos estaban limpias, sin marcas, pero al levantarle un brazo, algo cayó de su mano aflojada en una pequeña tarjeta de unos 7,5 centímetros por lado, hecha de cartulina negra gruesa. En ella, con letras blancas impecables, se leían las palabras: 7 juzgados, han 5, quedan han. La justicia no descansa. A la temperatura en la habitación pareció descender bruscamente. El rostro de Lestrade palideció mientras leía la tarjeta por encima de mi hombro. «Dios mío, Holmes, están contando. Esto no es casualidad. Tienen un número concreto en mente. 12 policías son su objetivo». «No se trata solo de 12 policías, inspector. Se trata de 12 policías concretos», dijo Holmes con una terrible certeza. «Dejaron a Matthews con vida para que entregara este mensaje. Los demás, los 7 que han desaparecido por completo, eran los verdaderos objetivos. No se trata de aterrorizar a la policía en general. Se trata de ejecutar a 12 personas concretas por delitos reales o imaginarios». Un Thor ladró con fuerza y el gruñido de Khan se intensificó. Desde algún lugar entre la niebla, oímos el sonido de pasos que corrían, varios grupos, alejándose rápidamente de nuestra posición. Nos estaban vigilando, siseó Holmes, esperando a ver si encontrábamos su mensaje. Tras ellos, corrimos de vuelta a la calle, pero la niebla se había convertido en un muro impenetrable. Los pasos se desvanecieron en el silencio, engullidos por la oscuridad voraz de la noche londinense. En algún lugar, los depredadores acechaban, y 4 policías más estaban a la espera de juicio. Regresamos a Baker Street pasada la medianoche, con el agente Matthews ingresado en el hospital y bajo custodia armada. El joven había comenzado a despertar durante el traslado, murmurando incoherencias sobre manos de la nada y voces en la niebla. Pero el médico confirmó mi diagnóstico de administración de cloroformo. Se recuperaría físicamente, aunque aún quedaba por evaluar el impacto psicológico. Lo más crítico era que no pudo proporcionar ninguna descripción útil de sus atacantes. Más allá de una vaga impresión de figuras oscuras y un fuerte olor a químicos, antes de perder el conocimiento, Holmes había permanecido en un silencio pensativo durante el viaje de vuelta a casa, tamborileando con los dedos un ritmo irregular sobre su rodilla, mientras Thor y Khan se apretujaban contra él en el reducido espacio del taxi ahora. En el entorno familiar de nuestro salón estalló en una actividad febril.
Mapas de Londres cubrían todas las superficies disponibles, cada lugar de desaparición marcado con chinchetas de colores. Las fotografías de los símbolos de tiza estaban ordenadas en secuencia sobre la repisa de la chimenea y la tarjeta negra con su ominoso mensaje ocupaba un lugar destacado en el escritorio. «Watson, un café, por favor, el más fuerte que la señora Hudson pueda preparar. Nos quedan quizá 4 horas antes del amanecer. Y me temo que en esas horas se completará esta grotesca misión». Holmes se irguió ante los mapas, su perfil afilado como el de un halcón iluminado por la luz de gas, mientras ambos perros se colocaban de forma que pudieran observar los movimientos de su amo. 7 capturados. Quedan 5. 12 objetivos específicos. Debemos determinar que los une antes de que los cazadores terminen su recuento. Preparé el café. Mientras Holmes sacaba de sus estantes un grueso libro de contabilidad en su extenso índice de criminales londinenses, sus métodos y motivaciones. ¿Crees que esto es venganza?, le pregunté, entregándole una taza humeante. La venganza implica un componente emocional, Watson. Esto es algo más frío en una represalia sistemática ejecutada con precisión militar. Observa el patrón. Señaló el mapa con la boquilla de su pipa. Las ubicaciones no siguen ninguna lógica geográfica, pero la sincronización sugiere coordinación entre varios equipos. Cada secuestro requirió aproximadamente entre 15 y 20 minutos, desde el contacto inicial hasta la captura total de la víctima. Durante ese lapso, otro equipo ya se estaba posicionando para el siguiente objetivo. Pero ¿cómo identifican a sus víctimas específicas en medio de esta niebla? Todos los agentes de patrulla llevan uniformes idénticos. Una pregunta excelente, y una que me inquietó hasta que examiné a Matthews más detenidamente. ¿Te fijaste en sus manos, Watson? Confesé que no había prestado especial atención más allá de comprobar si había heridas defensivas. Holmes sacó una pequeña libreta y la abrió por una página en blanco, cubierta de su letra apretada. Matthews llevaba un anillo de boda, una alianza distintiva con un inusual diseño celta. Pregunté al sargento en el lugar de los hechos. Se sabe que Matthews nunca se quita ese anillo, un regalo de su difunta madre. Sus compañeros lo reconocerían por él. Los ojos de Holmes brillaban con el fervor de la búsqueda. Apostaría a que cada uno de los agentes desaparecidos poseía alguna característica distintiva. Una cojera, una forma particular de llevar el casco, una cicatriz notable. No son policías al azar, Watson. Son individuos seleccionados por razones específicas e identificados por quienes los conocen lo suficientemente bien como para reconocer tales detalles incluso en la niebla y la oscuridad. Dios mío, ¿estás sugiriendo que alguien dentro del cuerpo de policía está proporcionando información a los atacantes? Más que sugerirlo, estoy seguro. La precisión de estos ataques, el conocimiento de las rutas de patrulla y los horarios, la capacidad de distinguir a los agentes en condiciones imposibles, esta operación requiere información privilegiada. Se bebió el café de un trago y enseguida empezó a servirse otro. Lestrade debe llevar a cabo una investigación discreta dentro de Scotland Yard, pero no podemos esperar a que se resuelvan los trámites burocráticos. Debemos anticiparnos a donde se producirá el próximo ataque. Unos golpes secos en la puerta nos interrumpieron, y Lestrade entró sin miramientos, con el rostro grisáceo por el cansancio y la tensión. Tras él venía un agente de policía con una caja de madera que dejó cuidadosamente en el suelo. Holmes. Otra novedad, han 2 personas más desaparecidas en la última hora. El agente Baxter de Limehouse y el agente Osgood de Hammersmith. Ambos desaparecieron con el mismo método. Pero hay algo más. Algo que podría ser útil. Lestrade señaló la caja. Hemos recogido todos los silbatos de los lugares de desaparición. El comisario pensó que podrían ser relevantes para usted. Holmes se arrodilló junto a la caja con Thor a su lado. El hocico del gran perro temblaba de curiosidad. Permanecía a cierta distancia, con la mirada fija en la ventana empañada, como si esperara intrusos en cualquier momento. Holmes examinó cada silbato metódicamente, sosteniéndolos a contraluz, comprobando su peso, incluso acercándolos a su nariz para detectar cualquier olor inusual. Fascinante, murmuró tras varios minutos. Watson,
observa la cadena de el agente número 43, la tercera víctima. ¿Notas la ligera decoloración en los eslabones? Lo examiné detenidamente. Parece deslustrado, tal vez corroído. No está manchado, sino manchado, con una sustancia que reconozco de mi monografía sobre análisis químico. Se trata de nitrato de plata, Watson, muy utilizado en fotografía. Y este silbato, de la víctima número 6, tiene restos de arcilla roja en la anilla de sujeción. No es el barro común de Londres, sino arcilla del tipo que se encuentra en los estudios de artistas. Su voz se elevó con excitación. Lestrade, necesito los expedientes militares completos de los 9 hombres desaparecidos de inmediato. No sus destinos actuales, sino sus historiales completos en cada puesto que han ocupado. Cada caso en el que han trabajado, cada condecoración y cada amonestación. Eso tardará horas en compilarse. Comiencen de inmediato. 3 policías más están sentenciados a muerte. Y amanece. Los cazadores han operado al amparo de la niebla y la oscuridad. Al amanecer, o bien completarán su misión rápidamente, o se retirarán para atacar otra noche. Me aseguraré de que ninguna de las dos cosas ocurra. Anne Lestrade se marchó con su subordinado, dejando a Holmes paseándose frente al fuego con renovado vigor. Thor seguía sus movimientos con atención, mientras que Khan comenzaba a mostrar signos de agitación, levantándose periódicamente para mirar por la ventana antes de volver a sentarse con evidente reticencia. El perro presiente algo, observé. ¿Quizás nos están vigilando? Quizás, convino Holmes. O quizás presiente lo que yo empiezo a sospechar, aunque los horrores de esta noche distan mucho de haber terminado, y que lo peor está por venir. Los expedientes militares llegaron a las 2:30 de la madrugada, entregados por un mensajero sin aliento, gruesos fajos de papeles amarillentos, atados con burocracia oficial. Holmes los agarró con el avidez de quien encuentra agua en el desierto, extendiéndolos sobre la mesa mientras Thor y Khan observaban con paciencia canina. Jamás había visto a mi amigo trabajar con tanta intensidad. Sus ojos recorrían página tras página a una velocidad casi incomprensible, deteniéndose de vez en cuando para tomar notas en su inseparable libreta. Watson, léeme los nombres de los 9 hombres desaparecidos en orden de su desaparición, ordenó Holmes sin levantar la vista de los documentos. Consulté la lista de Lestrade. Agente Michael Hendricks, agente Arthur Pembroke, agente David Lynn, agente William Ashworth, agente James Garrett, agente Frederick Morrison, agente Peter Danforth, agente Simon Baxter y agente Henry Ashe. Y Matthews, el único superviviente, hace 10. El dedo de Holmes recorrió una página con una eficiencia casi mecánica, para luego pasar a otro documento. Ahora, Watson, dime qué observas en estas fechas: septiembre de 1889, noviembre de 1889, enero de 1890, marzo de 1890, abril de 1890, aproximadamente a intervalos de 2 meses, desde finales de 1889 hasta la primavera de 1890, hace casi 5 años precisamente. Y nuestros 9 agentes desaparecidos estaban destinados en la misma división durante ese periodo, Angla División H, en Whitechapel. Además, los 9 servían bajo el mando del mismo oficial, el inspector Gerald Whitmore, quien murió en circunstancias misteriosas en mayo de 1890. Oficialmente se dictaminó que fue un suicidio. Holmes alzó la vista, con los ojos llameantes. ¿Te suena ese nombre, Watson? Busqué en mi memoria, pero no encontré nada. Me temo que no. Debería, quizás no para usted, pero debería haber significado algo para Lestrade, y sin duda significa algo para quien quiera que esté orquestando estos secuestros. El inspector Whitmore estuvo al mando de la División H durante uno de los periodos más oscuros de la historia reciente de la Policía Metropolitana. Una serie de escándalos de corrupción que incluyeron manipulación de pruebas, detenciones ilegales y presunta complicidad en actividades delictivas. La investigación se archivó discretamente tras la muerte de Whitmore, y los agentes a su cargo fueron destinados a diferentes divisiones de Londres. ¿Sugieres que estos 9 hombres estuvieron involucrados en actividades delictivas mientras ejercían como agentes de policía? Más que sugerirlo, Watson, lo afirmo como un hecho. Mira, dijo,
extendiéndome un documento. El agente Hendricks recibió 3 amonestaciones oficiales por uso excesivo de la fuerza durante arrestos. Todas las denuncias fueron retiradas tras la intervención de Whitmore. El agente Pembroke fue investigado por aceptar sobornos, pero nunca se presentaron cargos en su contra. Lynn, Ashworth y Garrett estuvieron presentes durante un incidente en el que un sospechoso falleció bajo custodia en circunstancias sospechosas. La muerte se atribuyó oficialmente a causas naturales. A pesar de que el informe del forense expresaba dudas al respecto, sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Y Matthews, el único que dejaron con vida. Matthews fue transferido a la División H apenas un mes antes de la muerte de Whitmore y trasladado de vuelta inmediatamente después. Su expediente es intachable. Nunca estuvo implicado en ninguno de los escándalos. Lo dejaron con vida no a pesar de su inocencia, sino precisamente por ella. Él es la prueba de que están apuntando a culpables específicos, no a policías al azar. Thor alzó la cabeza de repente, con las orejas erguidas. Se puso de pie al instante y se dirigió a la ventana con un gruñido que resonó en el suelo. Holmes cruzó hasta la ventana en 3 zancadas rápidas, procurando no ser visible tras la cortina mientras escudriñaba la calle envuelta en niebla. «Tenemos visita», dijo en voz baja. «Watson, tú, revólver, mantente alejado de la ventana». Me coloqué en un lugar desde donde podía observar la calle sin ser detectado. Entre la niebla que se dispersaba, emergió una figura una mujer. Me di cuenta con sorpresa, vestida de luto y que avanzaba con determinación a pesar de las condiciones peligrosas. Se dirigió directamente a nuestra puerta. Sin mostrar vacilación ni incertidumbre sobre su destino, «Viene aquí, a propósito», observé. «¿Deberíamos avisar a la señora Hudson?» «No hace falta. Esta visita era esperada, aunque confieso que ha llegado antes de lo previsto». Holmes se dirigió a la puerta. «Khan, Thor, no se muevan. Creo que nuestra invitada trae información, no una amenaza a la mujer». Según admitió la señora Hudson instantes después, tendría quizá 40 años. Su rostro mostraba las inconfundibles marcas de un profundo dolor, mejillas hundidas, ojeras, una tensión alrededor de la boca que delataba lágrimas derramadas hacía tiempo, y palabras no pronunciadas. Apretaba contra su pecho un pequeño portafolio de cuero, como si contuviera algo invaluable. «Señor Holmes», dijo con voz firme, a pesar del temblor en sus manos. «Me llamo Eleanor Whitmore. Soy la viuda del inspector Gerald Whitmore y sé por qué se llevan a esos policías esta noche. Lo sé porque fui yo quien puso en marcha todo esto. Aunque jamás imaginé que se desarrollaría con tanta terrible precisión, el silencio que siguió fue absoluto. Incluso Thor y Con parecían paralizados, conscientes de la gravedad del momento. Holmes señaló una silla con un gesto, con expresión indescifrable. «Por favor, siéntese, señora Whitmore. Creo que tiene una historia que contar, y dada la urgencia de los acontecimientos de esta noche, le sugiero que no omita ningún detalle, por doloroso o incriminatorio que sea». La mujer se dejó caer en la silla como si sus piernas ya no pudieran sostenerla. Cuando empezó a hablar, su voz sonaba hueca, como la de alguien que había ensayado esas palabras en la oscuridad, preparándose para una confesión que sabía que tarde o temprano llegaría. «Mi esposo no se suicidó, señor Holmes. Fue asesinado por los hombres que servían bajo su mando, los hombres a quienes amenazó con desenmascarar por su corrupción y brutalidad. Y esta noche, alguien está impartiendo justicia que la ley no pudo brindar». Las manos de Eleanor Whitmore temblaban al abrir el portafolio de cuero, extrayendo una colección de papeles que mostraban las inconfundibles señales de haber sido manipulados innumerables veces, ambordes desgastados, pliegues profundos, ciertos pasajes marcados con lo que parecían ser rasgadura. Holmes se inclinó hacia adelante, con toda su atención puesta en esta testigo inesperada, mientras yo me colocaba en posición para observar tanto a la mujer como los documentos que mostraba. «Mi esposo era un hombre honesto en un sistema corrupto», comenzó, con la voz cada vez
más firme. Cuando asumió el mando de la División H, en 1888, creía que podía reformarla desde dentro. Lo que descubrió, en cambio, fue una red de oficiales que habían transformado sus puestos de autoridad en instrumentos de extorsión, violencia y asesinato. Los 9 agentes, interrumpió Holmes. ¿Eran el núcleo de esta corrupción? Eran los matones, señor Holmes, los hombres que perpetraban las palizas, que plantaban pruebas, que hacían desaparecer a los testigos incómodos, y tras ellos se ocultaba algo peor, una organización criminal que había comprado su lealtad con dinero y amenazas. Sacó un libro de contabilidad del portafolio, cuyas páginas estaban cubiertas de una caligrafía meticulosa. Gerald llevaba un registro. Cada soborno, cada informe falsificado, cada muerte sospechosa. Estaba construyendo un caso que derribaría no solo a los agentes corruptos, sino también a la organización criminal que los controlaba. Holmes tomó el libro de contabilidad con reverente cuidado, escudriñando las anotaciones con rápida precisión. Thor se había sentado junto a la silla de la señora Whitmore. La presencia del gran perro parecía brindarle consuelo. Permanecía vigilante junto a la ventana, girando ocasionalmente su enorme cabeza para seguir el rastro de los sonidos de la calle. «Esto es extraordinario», murmuró Holmes. Su marido documentó transacciones que abarcaron casi 2 años, con fechas, cantidades y actividades delictivas específicas. ¿Por qué nunca se presentó esto a Scotland Yard? Porque lo asesinaron 3 días antes de que tuviera previsto entregar el informe al comisionado. Vinieron a nuestra casa la noche del 17 de mayo de 1890. 3 de ellos, enmascarados, aunque reconocí a Hendricks por su complexión y a Morrison por su forma de moverse. Golpearon brutalmente a Gerald mientras yo observaba, impotente. Luego, simularon un suicidio, lo colgaron de las vigas de su propio estudio, y dejaron una nota falsificada, confesando corrupción y expresando vergüenza. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero su voz se mantuvo firme. La investigación policial fue, en el mejor de los casos, superficial. La nota fue aceptada sin cuestionamientos y el caso se cerró en una semana. Sin embargo, usted conservó el libro de contabilidad, dije con suavidad. ¿Por qué no lo trae usted mismo? Porque estaba aterrorizada, Dr. Watson. Me dejaron claro que si hablaba, correría la misma suerte que Gerald. Y porque sabía que la corrupción llegaba más allá de los simples agentes. Había inspectores, incluso superintendentes, que estaban al tanto de lo que ocurría. No sabía en quién confiar. Miró fijamente a Holmes. Así que esperé. Observé, documenté las trayectorias de los 12 hombres más directamente responsables del asesinato de mi marido, y hace 6 meses contacté con alguien que podía impartir la justicia que la ley no había logrado proporcionar. Holmes dejó el libro de contabilidad con detenimiento. ¿Quién, señora Whitmore? ¿Con quién contactó? Un hombre que se hacía llamar Corvus. Nunca vi su rostro. Toda nuestra comunicación fue mediante cartas que dejaba en un buzón muerto en Regent's Park. Le entregué el libro de contabilidad de Gerald, mis propias observaciones, todo lo que había recopilado durante 5 años de espera. Le dije que quería que esos 12 hombres afrontaran las consecuencias de sus crímenes. Jamás imaginé. Su voz se quebró. Jamás imaginé que haría esto. Pensé que habría arrestos, juicios, exposición pública. No un secuestro. No esta campaña de terror. Y sin embargo, acuden a nosotros ahora, en medio de los horrores de esta noche, observó Holmes. ¿Qué ha cambiado? Esta noche recibí una carta de un niño de la calle que desapareció antes de que pudiera preguntarle. Corvus escribió que su misión estaba casi terminada, que se haría justicia al amanecer, pero también incluyó algo más, una lista con 12 nombres. 9 de ellos marcados con tinta roja, 9 detenidos. Y junto al nombre de Matthews, escribió «No se derramará sangre inocente». Fue entonces cuando lo comprendí. No se limita a castigar a los policías corruptos, los está ejecutando. La palabra quedó suspendida en el aire, como una presencia física. Congruñó en voz baja,
percibiendo la tensión. Mientras Thor se acercaba más a la señora Whitmore, como para protegerla de las implicaciones de su propia confesión, «Señora Whitmore», dije con cuidado, «debe comprender lo que nos está diciendo. Usted facilitó estos asesinatos al proporcionar información a este Corbes». «Lo sé», dijo apenas un susurro. «Me he condenado, doctor Watson, pero no podía permitir que murieran 3 hombres más sin al menos intentar evitarlo. Sean cuales sean mis pecados, sea cual sea el castigo que merezca, no puedo soportar más sangre en mi conciencia». Holmes se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro, con la mente claramente a toda velocidad, repasando posibilidades e implicaciones. «Los 3 objetivos restantes, ¿sabes quiénes son?», asintió con la cabeza, sacando otro papel de su portafolio. «El agente Richard Talbot, el agente Edward Kemp y el sargento Thomas Blackwood». Blackwood era el de Mayo R. rango, el que orquestó el asesinato de Gerald. Si Corbes está revisando la lista sistemáticamente, Blackwood será el último. «¿Cuáles son sus asignaciones actuales?», preguntó Holmes. «Talbot patrulla St. James. Kemp está destinado cerca de la torre, y Blackwood». Hizo una pausa, palideciendo aún más. «Blackwood dirige la guardia nocturna en Scotland Yard». Las implicaciones fueron devastadoras. Si Corbus pretendía completar su misión, tendría que atacar el mismísimo corazón de la jefatura de policía de Londres, una fortaleza de autoridad en alerta máxima. Sin embargo, la audacia de tal plan encierra una lógica terrible. ¿Qué mejor demostración de poder que capturar a un hombre dentro del supuesto santuario de Scotland Yard? «Debemos avisar a Lestrade inmediatamente», dije, dirigiéndome a la puerta. «Si Blackwood es el objetivo final». «Espere, Watson», dijo Holmes, extendiendo la mano de golpe para detenerme. Sus ojos habían adquirido esa peculiar intensidad que había aprendido a reconocer como señal de que estaba a punto de concluir una línea de razonamiento. «Señora Whitmore, ¿tiene consigo estas cartas de Corbus?». Sacó un pequeño fajo de sobres, quizá una docena en total, atados con cinta negra. Holmes los examinó uno a uno con su lupa, a contraluz, estudiando con minuciosa atención la calidad del papel y la caligrafía. Thor se colocó a su lado, observando con curiosidad canina. Mientras Con mantenía su vigilia junto a la ventana con la misma intensidad, «El papel es de uso común. Se consigue en cualquier papelería», murmuró Holmes. «La caligrafía es culta, controlada, con rasgos que sugieren formación militar. Fíjese en cómo las letras avanzan por la página en una formación rígida, pero hay algo más, algo en la forma de expresarse». Leyó en voz alta una carta. «La balanza de la justicia ha estado suspendida demasiado tiempo. El equilibrio debe restablecerse mediante la eliminación calculada de los elementos corruptos». Este no es el lenguaje de un criminal, señora Whitmore. Este es el lenguaje de alguien que se considera un instrumento de un propósito superior. Un justiciero. Sugerí, alguien con una conexión personal con el caso. Más que algo personal, Watson, alguien con un conocimiento profundo de los procedimientos policiales y acceso a recursos que sugieren respaldo institucional. Holmes se volvió repentinamente hacia la señora Whitmore. ¿Su esposo tenía algún socio? ¿Alguien de confianza dentro del cuerpo policial? Sus ojos se abrieron de par en par al reconocerlo de repente. Si el sargento Marcus Crane sirvieron juntos durante años, eran como hermanos. Marcus quedó devastado por la muerte de Gerald. Insistía en que no podía haber sido un suicidio. Intentó investigar por su cuenta, pero sus superiores le advirtieron que no lo hiciera. Renunció a la policía metropolitana a los pocos meses y perdí el contacto con él. Oí rumores de que se había ido al extranjero, quizá al servicio militar en la India o África. «Crane», repitió Holmes, memorizando el nombre. «Watson, anota ese nombre. Lestrade debe seguir sus pasos durante los últimos 5 años. Señora Whitmore, ¿tenía Crane alguna característica distintiva? Antecedentes militares. Formación especializada. Era un rastreador excepcional. Recuerdo que decía Gerald, podía seguir un rastro que otros pasaban por alto, y había servido en el ejército antes de unirse a la policía. Creo que en los ingenieros reales era experto en demoliciones, guerra de túneles
y operaciones subterráneas. Las piezas del rompecabezas encajaban con una claridad escalofriante. Un antiguo sargento con conocimientos de ingeniería, dominio de la infraestructura del metro de Londres y una sed de venganza personal contra los asesinos de su amigo. Los túneles de drenaje, los ataques coordinados, la precisión militar en todo, apuntaba a un único artífice de una elaborada campaña dirigida con los recursos y la disciplina de una operación militar. ¿Cuántos hombres necesitaría? Me pregunté en voz alta. ¿Para coordinar 9 secuestros simultáneos en Londres? No son 9 ataques simultáneos, Watson, sino 9 secuenciales, pero ejecutados con tal velocidad y precisión que parecen casi simultáneos. Calculo que son entre 4 y 6 agentes, cada uno altamente entrenado, moviéndose por la red de túneles subterráneos para atacar y retirarse antes de que se pueda organizar una respuesta. Holmes consultó su mapa, trazando posibles rutas con el dedo. Si no me equivoco, sobre su metodología, han estado utilizando el sistema de alcantarillado de Londres, los desagües pluviales y túneles de construcción victorianos olvidados para moverse sin ser vistos bajo la ciudad. De repente, ladró violentamente, su enorme cuerpo rígido por la agresión mientras miraba hacia la ventana. Thor lo siguió al instante. Ambos perros se concentraron en algo en la calle que el ojo humano no podía distinguir entre la niebla. Holmes llegó a la ventana en un abrir y cerrar de ojos. Con la mano extendida hacia el revólver que estaba sobre el escritorio, «Alguien está vigilando el edificio», dijo secamente. «Watson, señora Whitmore, aléjense de las ventanas, ahora». Apenas nos habíamos retirado cuando el cristal estalló hacia adentro, y un ladrillo, envuelto en papel, se estrelló contra el suelo entre una lluvia de fragmentos. Con se abalanzó con un rugido que pareció hacer temblar las paredes, pero Holmes lo sujetó por el cuello, conteniendo con dificultad al animal enfurecido. Thor se pegó a la señora Whitmore, en actitud protectora, interponiendo su enorme cuerpo entre ella y la ventana rota. Recuperé el ladrillo, desenvolviendo el papel con dedos temblorosos. El mensaje era breve, escrito con la misma caligrafía precisa que las cartas de la señora Whitmore. «Señor Holmes, su interferencia ha sido detectada. Quedan 3. Amanece en la justicia. Se cumplirá. Si aprecia la vida de los inocentes, no intente impedir lo que debe hacerse. Los culpables han sido juzgados. La sentencia se ejecutará». «Corbusier sabe que estamos involucrados», jadeó la señora Whitmore. «Sabe que he acudido a usted». «Más que eso», dijo Holmes con gesto sombrío, examinando el ladrillo. «Nos está advirtiendo que nos alejemos, insinuando que interferir provocará bajas inocentes. Esto ya no se trata solo de castigar a policías corruptos. Se trata de completar una misión a cualquier precio». Se volvió hacia mí con expresión grave. «Watson, nos enfrentamos a una terrible decisión. Intentamos prevenir 3 secuestros más, sabiendo que Corvus podría tomar represalias contra civiles, o permitimos que los culpables sean juzgados por sus propios medios, abandonando nuestro deber de hacer cumplir la ley, sin importar sus antecedentes penales». La pregunta flotaba en el aire, sin respuesta pero exigiendo una solución inmediata. Afuera, la niebla se aferraba a la ventana rota como si tuviera vida propia, y en algún lugar de esa oscuridad gris, un cazador se preparaba para sus últimas presas. «No hay otra opción», dije finalmente. «No somos jueces ni verdugos. Debemos detenerlo. Cueste lo que cueste». Holmes asintió lentamente, aunque sus ojos reflejaban la complejidad moral de nuestra situación. Entonces nos dirigimos a Scotland Yard. Hay que informar a Lestrade, asegurar a Blackwood y prepararnos para lo que Corvus haya planeado para su gran final. Scotland Yard se alzaba entre la niebla como una fortaleza. Sus farolas de gas, creando tenues halos de luz que parecían acentuar la oscuridad circundante. El edificio estaba en estado de alerta máxima, agentes apostados en cada entrada, centinelas nerviosos patrullando el perímetro, con las porras siempre a mano. Al acercarse nuestro taxi, nos detuvieron 2 veces para que nos identificáramos. Antes de permitirnos entrar al patio en Lestrade, nos recibió en la entrada principal, con el rostro demacrado por la falta de sueño y el estrés acumulado tras los horrores de la noche anterior.
Sus ojos se abrieron de par en par al ver a la señora Whitmore, pero se entrecerraron con suspicacia profesional cuando Holmes le explicó brevemente su relación con el caso. La viuda de Gerald Whitmore, repitió Lestrade lentamente, ¿y ha estado en contacto con el hombre que orquesta estos secuestros? Señor Holmes, comprenderá que tendré que detenerla. Luego, inspector, primero, debemos asegurar al sargento Blackwood. Es el objetivo principal. Y tengo motivos para creer que Corvus pretende atacar aquí, esta noche, en este mismo edificio. La voz de Holmes transmitía una urgencia que no admitía réplica. ¿Dónde se encuentra Blackwood ahora mismo? En la oficina del jefe de guardia, en el tercer piso. He apostado a 4 agentes frente a su puerta, y a 2 más en cada escalera. El hombre está prácticamente preso para su propia protección, aunque protesta a gritos por la indignidad de todo esto. Lestrade señaló las escaleras. Pero, señor Holmes, ¿acaso ni siquiera este Corvus puede penetrar las defensas de Scotland Yard? No, ¿puede ser? Ha secuestrado con éxito a 9 policías en las calles de Londres en una sola noche. Inspector, conoce los procedimientos policiales. Tiene acceso a la infraestructura subterránea y la disciplina necesaria para coordinar una operación de estilo militar. Subestimar a un hombre así sería fatal. Holmes ya se dirigía hacia las escaleras, flanqueado por Thor y Khan. Watson, señora Whitmore, quédense aquí con 2 de los hombres del Lestrade. Inspector, usted y yo debemos examinar todas las posibles entradas a esa oficina del tercer piso. Señor Holmes, con el debido respeto, debo insistir en que la señora Whitmore estará bajo custodia armada hasta que se resuelva este asunto. Prioridades. Lestrade, podemos arrestar a los cómplices después de haber evitado los asesinatos. Holmes ya había subido la mitad del primer tramo de escaleras. Cuando el inspector pudo formular más objeciones, me encontré en la incómoda posición de ser, a la vez, guardia y prisionero de la señora Whitmore, quien permanecía rígida en una dura silla de madera, mientras 2 jóvenes agentes la observaban con expresiones que mezclaban sospecha y compasión. A través de los gruesos muros del edificio, podía oír los sonidos amortiguados de la investigación de Holmes, preguntas incisivas, el roce de los muebles al moverse, el ocasional ladrido de descubrimiento de Thor. Dr. Watson, dijo la señora Whitmore, en voz baja, apenas audible entre el bullicio de la comisaría, ¿cree que el señor Holmes puede detenerlo? ¿Puede alguien detener a un hombre que lo ha planeado todo con tanto detalle durante tanto tiempo? Si alguien puede hacerlo, es Holmes, respondí, aunque mi seguridad era menor de lo que mis palabras sugerían. Tiene una capacidad extraordinaria para anticipar la conducta criminal, para detectar patrones que otros pasan por alto. Pero Corvus no es un delincuente común, ¿verdad? Es un hombre movido por la rectitud, por la creencia de que imparte justicia. Estos hombres son los más peligrosos de todos, no se puede razonar con ellos, no se les puede disuadir con consideraciones legales o morales ordinarias. Se retorció las manos en el regazo. Yo creé a este monstruo, doctor. Yo le di la información, la justificación, los objetivos. Pase lo que pase esta noche, la sangre estará en mis manos antes de que pudiera responder. Los ladridos de Thor se intensificaron hasta convertirse en una urgencia frenética, a la que se unió de inmediato el rugido más profundo y amenazador de Khan. El sonido provenía de arriba, de la oficina de Blackwood. Luego se oyeron gritos, el estruendo de muebles volcados y un alarido que se apagó de repente y me puse en marcha antes de que pudiera reaccionar. Subiendo las escaleras de 3 en 3 con el revólver desenfundado, los 2 agentes me siguieron, dejando a la señora Whitmore momentáneamente desprotegida. Una falta de protocolo que me perseguiría más tarde. El pasillo del tercer piso era un caos. Los agentes que supuestamente custodiaban la puerta de Blackwood yacían inconscientes o aturdidos, y a través del umbral vi a Holmes forcejeando con una figura vestida completamente de negro, mientras ambos perros atacaban con furia salvaje pero no era Corvus. A quien se enfrentaban era un señuelo. Me di cuenta con creciente temor. Un hombre disfrazado para distraernos, mientras el verdadero ataque venía de otra dirección.
La ventana, gritó Holmes, apartando a su oponente de un empujón y corriendo hacia la pared del fondo del despacho. La ventana estaba abierta, la niebla entraba a raudales y una cuerda colgaba del alféizar, perdiéndose hacia el tejado. Vinieron de arriba, por la trampilla de acceso y bajando por la pared exterior. ¡Watson! ¡Conmigo! ¡Lestrade! ¡Asegura! ¡Esta planta! Entramos de golpe por la ventana a una cornisa estrecha. La niebla era tan espesa que apenas podía ver mis propias manos. Thor dudó solo un instante antes de seguir a Holmes con la lealtad intrépida que lo caracterizaba. Con, más grande y menos ágil, se quedó junto a la ventana, ladrando frustrado. Sobre nosotros, oí el sonido de botas sobre las losas de pizarra. Varios hombres se movían con urgencia. Holmes ya estaba trepando, usando tuberías y elementos arquitectónicos con la destreza de un alpinista experimentado. Yo lo seguía con más cautela, mi entrenamiento militar luchando contra el miedo, muy comprensible, de caer desde un tercer piso a la oscuridad envuelta en niebla. Thor encontró su propio camino, sus poderosas patas impulsándolo hacia arriba con una gracia sorprendente para un animal tan enorme al llegar a la azotea. Nos encontramos con una escena de pesadilla. 4 hombres vestidos de negro rodeaban a una quinta figura, el sargento Thomas Blackwood, atado y amordazado, forcejeando contra sus captores. Y apartado de todos ellos, observando nuestra llegada, con lo que parecía satisfacción, estaba un hombre cuya presencia y porte lo delataban inequívocamente como el artífice de los terrores de aquella noche. «Señor Sherlock Holmes», dijo, con voz clara, a pesar de la densa niebla, «soy Marcus Crane. Y usted llega demasiado tarde». A Marcus Crane era un hombre transformado por la obsesión, aunque no aparentaba más de 45 años. Su rostro mostraba las profundas arrugas de alguien que había envejecido décadas en condiciones extremas. Sus ojos brillaban con la peculiar certeza de la verdad absoluta, la mirada de un fanático que había superado la duda y abrazado su terrible propósito con total convicción. Permanecía de pie al borde del tejado con porte militar, con una mano apoyada en lo que parecía ser un detonador, mientras sus 4 agentes mantenían sus posiciones alrededor del agonizante Blackwood. «¿Demasiado tarde?», respondió Holmes con voz firme, a pesar de nuestra precaria posición sobre las baldosas inclinadas. «Al contrario, Crane, o debería decir Corbus, creo que llegamos justo a tiempo para evitar un asesinato que no solo te condenaría a ti, sino también a la memoria del mismísimo inspector Gerald Whitmore». La expresión de Crane se transformó en sorpresa al oír el nombre del inspector fallecido. «¿Sabes quién fui? ¿Quién soy? Entonces entenderás por qué esto debe hacerse. 12 hombres asesinaron a mi amigo, mi hermano de sangre. 12 hombres quebrantaron sus juramentos y escaparon de la justicia mediante la conspiración y la cobardía. Esta noche, esa deuda queda saldada. 9 hombres han sido detenidos», replicó Holmes, moviéndose ligeramente a su derecha mientras Thor imitaba el movimiento hacia su izquierda. Ambos se coordinaban inconscientemente como flanqueadores militares. 9 hombres culpables que serán procesados con base en las pruebas aportadas por la señora Whitmore. La ley aún puede funcionar, Crane. Se puede impartir justicia sin convertirse en el mal que dices combatir. La ley, la risa de Crane, fue amarga como el ácido. La ley dictaminó que la muerte de Gerald fue un suicidio. La ley dispersó a sus asesinos a puestos privilegiados por todo Londres, donde continuaron con su corrupción. La ley fracasó, señor Holmes, como siempre fracasa cuando quienes la hacen cumplir son criminales, señaló a Blackwood, cuyos ojos se desorbitaron de terror por encima de la mordaza. «Este hombre, esta criatura con uniforme y placa, golpeó a mi amigo hasta la muerte ante la mirada de su esposa. Falsificó una nota de suicidio, orquestó un encubrimiento que llegó a las más altas esferas de Scotland Yard y espera que confíe en el mismo sistema que lo protegió durante 5 años. Me había estado posicionando lentamente, intentando flanquear a los agentes de Crane sin llamar la atención, pero uno de ellos, un hombre de rostro adusto y porte militar, a juego con el de su comandante, siguió mi avance con mirada fría y se movió para bloquearme. No se trataba de delincuentes comunes, sino de soldados entrenados que seguían a su líder con lealtad inquebrantable.
La señora Whitmore vino a vernos esta noche, dijo Holmes, y vi cómo la compostura de Crane se resquebrajaba levemente al oír estas palabras. Trajo el libro de contabilidad de su marido, donde documentaba cada crimen que estos hombres cometieron. Dio un testimonio que garantizará su procesamiento, pero también nos suplicó que los detuviéramos. No para salvar a los culpables, sino para evitar que ustedes se convirtieran en lo que ellos son. Eleanor vino a verte. Por primera vez, la voz de Crane denotaba una emoción genuina. ¿Traicionó nuestra misión? Ella intentó evitar que se derramara más sangre en nombre de su esposo. Ella entiende lo que ustedes se niegan a reconocer, aunque Gerald Whitmore era un hombre de leyes, no de venganza. Preparó su caso metódicamente porque creía en la justicia por los cauces legales. Al asesinar a estos hombres, no honran su memoria, la profanan. Las palabras calaron hondo. Vi temblar la mano de Crane sobre el detonador. Vi la duda reflejarse fugazmente en su rostro curtido. Pero entonces Blackwood cometió su error fatal. Intentó hablar a través de la mordaza, emitiendo sonidos ahogados que podrían haber sido súplicas o maldiciones. El sonido reavivó algo en los ojos de Crane, y su agarre sobre el detonador se reafirmó. Bonitas palabras, señor Holmes, pero he llegado demasiado lejos, he sacrificado demasiado, como para detenerme ahora que la justicia está al alcance de la mano. Este dispositivo está conectado a trampas colocadas por todo el sistema de alcantarillado de Londres. Trampas situadas bajo las casas de los 3 hombres que financiaron la red de corrupción que compró la lealtad de estos agentes. Si lo activo, morirán familias inocentes. Si no cumplo mi misión contra estos 12 culpables, lo activaré. Esas son sus opciones. Estás fanfarroneando, dije, aunque mi voz carecía de convicción. No eres un asesino en masa. Todo lo de esta noche ha sido preciso, metódico. Dejaste a Matthews con vida porque era inocente. No serías capaz de masacrar civiles. Que no. La sonrisa de Crane era terrible de contemplar. ¿Cuántos afganos inocentes murieron a causa de las operaciones militares británicas en las que participé? ¿Cuántas familias fueron destruidas en nombre del imperio y del orden? Ya me he condenado, Dr. Watson. La cuestión es si usted y el señor Holmes me permitirán completar mi misión, o si me obligarán a ampliarla para incluir a aquellos que fueron meramente cómplices en lugar de culpables activos. Antor había estado avanzando lentamente durante el intercambio, con su enorme cuerpo pegado al suelo y la mirada fija en Crane con intensidad depredadora. Holmes también lo vio, y reconocí el cálculo en su expresión ansopesaba el riesgo del ataque del gran danés contra la posibilidad de que Crane activara los explosivos que decía haber colocado. «Quieto, Thor», ordenó Holmes en voz baja, y el perro se quedó inmóvil, pero no retrocedió. «Crane, eres un hombre inteligente. Sabes que amenazar con causar bajas civiles socava cualquier autoridad moral que tu misión pudiera tener. No estás impartiendo justicia. Estás tomando a la ciudad como rehén. La justicia nunca es limpia, señor Holmes. Es caótica, complicada, dolorosa, pero debe hacerse». Crane hizo un gesto a sus hombres, que comenzaron a arrastrar a Blackwood hacia el borde del tejado. «Tiene 10 segundos para decidir. Déjeme terminar lo que empecé, o decenas de inocentes morirán en sus camas». Elijah, en la niebla, nos envolvía, transformando la azotea en una isla flotante en la nada gris. Abajo, podía oír a los hombres del estrade organizando una respuesta, pero llegarían demasiado tarde para influir en aquel terrible momento. Holmes permanecía inmóvil, su mente brillante, sin duda, repasando posibilidades, calculando probabilidades, buscando la solución que preservara la vida sin abandonar los principios han. Pero a veces me di cuenta con horror de que no existe una solución que satisfaga todas las variables. A veces, las únicas opciones disponibles son distintos grados de tragedia, señor Holmes, dijo Crane en voz baja, casi con dulzura. Se acabó el tiempo en ese instante congelado. Con el dedo de Crane sobre el detonador y Blackwood siendo arrastrado
hacia el borde del tejado. Presencié algo que jamás había visto en mis años junto a Sherlock Holmes, el momento en que el intelecto puro se enfrentó a los límites de su poder. Su rostro no reflejaba derrota, sino una terrible claridad de comprensión. La lógica por sí sola no podía resolver la ecuación moral que teníamos ante nosotros. Entonces Thor actuó. El gran danés se abalanzó con una fuerza explosiva, no contra Crane ni sus hombres, sino contra el detonador. Sus enormes mandíbulas se cerraron sobre la muñeca de Crane con una precisión que denotaba años de entrenamiento. Bajo la atenta tutela de Holmes, Crane gritó, y el artefacto salió volando de su mano. Deslizándose sobre las tejas mojadas hacia el borde del tejado, todo se convirtió en un caos. Holmes seguía moviéndose mientras Thor atacaba, acortando la distancia con Crane en 3 poderosas zancadas. Apunté con mi revólver al agente más cercano, gritándole que soltara a Blackwood. Los otros 3 hombres intentaron sacar sus armas, pero la confusión del momento, la niebla, la inclinación del tejado, el continuo ataque de Thor contra su comandante les impidió coordinarse. Desde abajo llegó el atronador ladrido de Khan, que de alguna manera había logrado moverse por el interior del edificio y entrar por una puerta de acceso al tejado que no había visto entre la niebla. La llegada del mastín tibetano fue como el inicio de una pequeña avalancha. 1000 libras de pelaje, músculo y furia primigenia se abalanzaron sobre los hombres de Crane con efectos devastadores. 2 hombres cayeron al instante bajo su ataque, mientras que un tercero perdió el equilibrio en las resbaladizas baldosas y se deslizó hacia el borde con un grito ahogado. Me abalancé sobre el detonador mientras se tambaleaba al borde del tejado. Mis dedos se cerraron sobre el metal frío justo cuando empezó a caer. El impulso me arrastró hacia adelante, mi cuerpo deslizándose sobre la pizarra mojada, sin nada más que aire vacío y niebla esperándome al otro lado del borde. Entonces, unas manos fuertes me sujetaron el abrigo, y Holmes me jaló hacia atrás con una fuerza que desconocía. Sujetando el detonador con firmeza en mi mano, «Asegúralo, Watson», ordenó Holmes, volviéndose hacia donde Crane forcejeaba contra el implacable agarre de Thor. «Que nadie se acerque a ese aparato». Los hombres de Lestrade finalmente llegaron por el acceso del tejado. Una docena de agentes irrumpieron en la escena con las porras en alto. Aseguraron a los agentes de Crane con rápida eficacia, aunque Khan necesitó varios minutos de persuasión por parte de Holmes antes de soltar a sus prisioneros. El mastín tibetano se yergue sobre los hombres caídos con los dientes al descubierto, irradiando una agresiva actitud protectora en cada línea de su enorme cuerpo. Crane se arrodilló sobre las baldosas, sosteniendo su muñeca sangrante, mientras Thor mantenía su posición a escasos centímetros, sin atacar ya, pero claramente preparado para reanudar el combate si fuera necesario. El rostro del antiguo sargento se había descompuesto en algo más que derrota. Un profundo vacío que sugería la pérdida del propósito que lo había sostenido durante años de planificación, se acabó. «Crane», dijo Holmes, en voz baja, arrodillándose a su lado. «Tu misión termina aquí, ¿de verdad?» La voz de Crane sonaba hueca. «Tiene el detonador, señor Holmes, pero ¿de verdad cree que esas cargas no existen? Pasé 2 años colocándolas, calculando los patrones de explosión, asegurándome del máximo efecto. La única pregunta es si detonarán esta noche o permanecerán ocultas bajo Londres hasta que alguien las active. Accidentalmente, dentro de años en la insinuación, me heló la sangre. Mientes. No crearías una amenaza así sin mantener el control sobre ella. ¿Acaso no lo haría? Estoy muerto, pase lo que pase ahora. Pero esos cargos seguirán vigentes. Una espada de Damocles pendiendo sobre esta ciudad corrupta. Un recordatorio de que la justicia tardía engendra monstruos. Miró fijamente a Holmes. Me has impedido completar mi misión, pero no has evitado la destrucción que he desencadenado. ¿A menos qué? Preguntó Holmes, con un tono cuidadosamente neutral. A menos que se cumplan ciertas condiciones. Procesamiento total de cada uno de los hombres que investigué, utilizando las pruebas que aportó Eleanor. Juicios públicos. Total,
Transparencia. Nada de acuerdos extrajudiciales, nada de justicia a puerta cerrada. El sistema que le falló a Gerald Whitmore debe reconocer públicamente su fracaso y castigar a quienes lo corrompieron. Los ojos de Crane ardían con una intensidad fanática a pesar de su derrota física. Dame eso, señor Holmes, y te proporcionaré la ubicación de todos los acusados. Si te niegas, Londres podrá jugar a la ruleta rusa con sus alcantarillas durante el próximo siglo. Anne Lestrade se unió a nosotros, con el rostro serio mientras asimilaba el ultimátum de Crane. No estás en posición de exigir nada, Crane. Estás arrestado por secuestro, agresión e intento de asesinato. Y usted no está en posición de ignorar lo que le he dicho. Inspector, ¿cuántas vidas está dispuesto a arriesgar a que esté faroleando? Crane sonrió sin humor. Aprendí hace mucho que la influencia es la única moneda que importa al tratar con instituciones. Puede que haya perdido esta batalla, pero he estructurado la guerra para que continúe sin mí. Anne Holmes se puso de pie, con expresión indescifrable, mientras me ayudaba a levantarme. Thor y Khan se colocaron a nuestro lado, ambos perros atentos, a pesar del esfuerzo. La niebla comenzaba a disiparse ligeramente con la llegada del amanecer, dejando ver la luz grisácea de un nuevo día que luchaba por penetrar la perpetua penumbra de Londres. Inspector, dijo finalmente Holmes, recomiendo aceptar las condiciones de Crane, independientemente de si sus afirmaciones sobre los explosivos son sinceras o un elaborado farol. Su demanda principal tiene fundamento. Estos hombres cometieron delitos que deben ser abordados públicamente. La evidencia de la señora Whitmore es sustancial. Es probable que las acusaciones prosperen con o sin el testimonio de Crane. La única cuestión es si le permitimos obtener esta concesión, a cambio de una posible garantía para la seguridad pública, o si ponemos a prueba su farol y asumimos las consecuencias si nos equivocamos. A la mandíbula de Lestrade se tensó mientras sopesaba las opciones. El peso del mando se reflejaba en cada rasgo de su rostro. A nuestro alrededor, sus agentes aseguraron a los prisioneros y ayudaron a Blackwood, herido, a ponerse de pie. La mirada del sargento se cruzó con la de Crane al otro lado del tejado, y en ese intercambio vi el peso acumulado de la culpa, el miedo y algo parecido al alivio. Como si Blackwood hubiera esperado 5 años, este ajuste de cuentas, y considerara incluso esta aterradora resolución preferible a la continua incertidumbre. «Maldito seas, Crane», dijo Lestrade finalmente. «Proporcionarás la ubicación exacta y todos los detalles de la colocación de tus explosivos. A cambio, me aseguraré personalmente de que el comisionado procese con todo el peso de la ley a cada uno de los hombres de tu lista. Pero que no te quepa duda, tú también serás juzgado, y dudo que algún jurado tenga clemencia con un hombre que mantuvo a toda una ciudad como rehén. No espero clemencia, inspector. Espero justicia. Hay una diferencia, aunque dudo que la comprenda». Crane se dejó esposar, aunque sus ojos permanecieron fijos en Holmes. «Me detuvo esta noche, señor Holmes. Pero pregúntese, ¿evitó una injusticia o simplemente retrasó la justicia? Esos hombres merecían ser juzgados por lo que hicieron. Si la ley finalmente dicta sentencia, entonces quizá mis métodos fueron excesivos. Pero mi propósito, firme, tu propósito, era la venganza disfrazada de justicia», replicó Holmes con frialdad. «Aterrorizaste una ciudad, traumatizaste a agentes inocentes que no compartían con tus objetivos más que un uniforme, y creaste un arma de destrucción masiva para extorsionar y obtener el cumplimiento de tus exigencias, sean cuales sean los crímenes que Blackwood y sus cómplices cometieron. Has perdido toda autoridad moral con tu respuesta. ¿Lo he hecho? La historia lo juzgará, señor Holmes. Y la historia suele dar la razón a quienes actúan cuando otros solo teorizan. Los agentes escoltaron a Crane, manteniendo una compostura digna a pesar de su derrota y sus heridas. Sus colaboradores lo siguieron en silencio, con rostros que no revelaban sus pensamientos, aun cuando la azotea se vació y el caos amainó. Me encontré junto a Holmes mientras Thor y Khan se pegaban a nosotros, reconfortándonos con su calor en el frío del amanecer. Abajo, Londres comenzaba a despertar en el traqueteo de las furgonetas de reparto. Los pregones
de los vendedores ambulantes, el pulso eterno de una ciudad indiferente a los dramas de la noche. ¿Hicimos lo correcto?, pregunté en voz baja. ¿Aceptar sus condiciones? ¿Permitirle que dictara las condiciones, incluso en la derrota? Holmes permaneció en silencio un largo rato, acariciando la ancha cabeza de Thor mientras Khan se apoyaba en su pierna con una sorprendente ternura para una criatura tan temible. No lo sé, Watson. Impedí que un justiciero ejecutara a hombres que probablemente merecían castigo, pero al hacerlo, le permití obtener concesiones que tal vez sirvan mejor a la justicia que cualquier acción que yo hubiera podido emprender dentro de los límites puramente legales. Las implicaciones morales son inquietantes. Bajamos por el edificio y encontramos a la señora Whitmore esperándonos en la oficina del Lestrade. Su rostro reflejaba una mezcla de emociones encontradas al enterarse de la captura de Crane y sus condiciones. Lloró en silencio al saber que el libro de contabilidad de su esposo finalmente se usaría como él deseaba y que los hombres que lo asesinaron serían juzgados públicamente. Al final, Marcus cumplió su promesa, susurró, no como yo esperaba, no sin convertirse él mismo en un monstruo, pero la cumplió. La muerte de Gerald por fin tendrá sentido. A los juicios que siguieron, acapararon la atención de los periódicos londinenses durante meses. Los 12 hombres a los que Crane tenía en la mira fueron procesados con las pruebas del libro de contabilidad de Gerald Whitmore, corroboradas por el testimonio de la señora Whitmore y, a regañadientes, del propio Crane. 9 fueron condenados por diversos delitos, desde corrupción hasta asesinato. Los 3 a los que Crane planeaba atacar, pero a los que nunca llegó a perseguir, recibieron penas más leves debido al horror de haber estado a punto de ser víctimas. Aunque sus carreras quedaron truncadas, igualmente en Crane fue condenado a muerte por el secuestro e intento de asesinato del sargento Blackwood, aunque la pena fue posteriormente conmutada por cadena perpetua tras la fuerte división de la opinión pública sobre su caso. Algunos lo consideraban un criminal que había aterrorizado Londres. Otros, una figura trágica llevada al extremo por un sistema que no había impartido justicia por los cauces legales. San Holmes y yo regresamos a Baker Street al amanecer, ambos perros exhaustos pero satisfechos, con la sensación de que la cacería había terminado. La señora Hudson chasqueó la lengua con desaprobación al ver nuestro aspecto desaliñado y la ventana rota, que aún necesitaba reparación. Pero nos tenía preparado un desayuno caliente, un gesto de cariño disfrazado de eficiencia doméstica. «Watson», dijo Holmes, mientras nos acomodábamos frente al fuego con un café fuerte y tostadas. «Esta noche hemos presenciado la tensión fundamental que subyace en todos los sistemas de justicia. La ley debe ser imparcial, metódica, paciente. Sin embargo, la paciencia puede convertirse en complicidad cuando los culpables quedan impunes. Crane se equivocó en sus métodos, quizá incluso en su propósito final. Pero, ¿se equivocó al actuar cuando el sistema falló? Sí, dije con firmeza, porque en el momento en que nos erigimos en jueces y verdugos, nos convertimos en la misma tiranía que decimos combatir. La ley puede ser imperfecta, pero es la única alternativa al caos. Una filosofía cómoda para quienes la ley protege, Watson, menos cómoda para quienes la sufren. Holmes bebió un sorbo de café, con la mirada perdida. Pero quizá tengas razón. Quizá la única salida sea reformar continuamente este sistema imperfecto, en lugar de destruirlo y esperar que algo mejor surja de sus cenizas. Antor y Con habían ocupado sus lugares habituales junto al hogar, con sus enormes cuerpos extendidos en una plácida expresión canina. Mientras los observaba dormir, reflexioné que tal vez tenían la filosofía correcta, una lealtad feroz, un instinto protector, pero incapacidad para la complejidad moral que atormentaba a sus compañeros humanos. Esa noche habían actuado con un propósito puro, en defender a su manada, detener la amenaza sin cuestionar la justicia ni la rectitud. «¿Sabes?», dije, inclinándome para rascar la oreja cicatrizada de Khan, «quizá deberíamos aprender de estos dos. Menos filosofía, más acción, menos cuestionar nuestras decisiones, más confiar en nuestros instintos». En Holmes sonrió levemente. «Una idea atractiva,
Watson, aunque sospecho que nuestros instintos pronto nos meterían en tantos problemas como nuestra filosofía. No, estamos condenados a pensar, a cuestionar, a dudar. Es lo que nos distingue tanto de los animales como de los fanáticos. Debemos vivir en el incómodo espacio entre la certeza y el caos, haciendo todo lo posible por encontrar la verdad, aunque reconociendo que quizá nunca la alcancemos por completo. El fuego crepitaba. La ciudad se agitaba más allá de nuestras ventanas, y los terrores de la noche se desvanecieron en la memoria, aunque sus lecciones permanecieron tan agudas como siempre, recordándonos que en la lucha interminable entre el orden y la justicia, entre la ley y la rectitud, no hay respuestas fáciles, solo decisiones difíciles tomadas por personas imperfectas que intentan hacer lo mejor que quienes las precedieron han, y a veces, solo a veces, eso tiene que ser suficiente.